Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta propuesta académica impulsada por el quinto curso, segunda sección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este. Y contamos para esta propuesta nada más y nada menos con el procesalista de mayor renombre en este momento en toda Latinoamérica, por no decir en el mundo. Estamos convencidos de que la República Argentina, el Río de la Plata, pero sobre todo la República Argentina, se vio beneficiada con la inmigración de intelectuales europeos que vinieron en la década del 30, del 20, del 30, se instalaron en la República Argentina y contribuyeron enormemente a enriquecer la cultura jurídica de todo el Río de la Plata. Yo creo que esa es la fuente en la que abrevaron lo que hoy son nuestros maestros. Entre ellos, el insigne profesor Adolfo Alvarado Belloso, que tiene muchos amigos en Paraguay. Dos de ellos están en ese momento en las cámaras. Y fuimos sus alumnos. Él es un maestro de muchas generaciones de abogados y sigue contribuyendo al enriquecimiento de la cultura jurídica paraguaya. En este caso, a partir de Ciudad del Este, estamos lanzando esta propuesta a todo el país. No hace falta que digamos su currículum, su trayectoria es muy conocida por todos los integrantes de la comunidad jurídica de nuestro país. Decir solamente su nombre ya implica decir quién es. Hoy damos inicio a esta serie de charlas que vamos a tener durante 6 semanas, es decir, durante 6 días martes, que va a concluir el día 8 de septiembre. El ABC del proceso se titula este ciclo de charlas, que va a contar, además del profesor Alvarado Belloso, con los mejores exponentes de la carrera de maestría que él dirige en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario desde hace tantos años. Y entre ellos también colegas nuestros paraguayos que han pasado por las aulas de esa carrera. El profesor Riera, Manuel Riera, joven y talentoso abogado, también discípulo del profesor Alvarado Belloso, estará con nosotros también hoy en esta charla. En las próximas también estarán otros colegas paraguayos y argentinos egresados de esa carrera de maestría en Derecho Procesal que ha lanzado ya tantos especialistas en esta materia. Sin mucho preámbulo, maestro, le damos la bienvenida nuevamente a nuestra casa de estudios y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros también, doctor Riera, y a Jorge Alvarado, que es nuestro eficaz colaborador en la parte técnica. Muchísimas gracias. Adelante, maestro. Muchas gracias, don Pedro. Mi mejor saludo para todos, con enorme gusto. Estoy hoy iniciando este ciclo de charlitas, de modestas conferencias, en homenaje a la amistad que me brinda don Pedro Eladio Pereira. Su señora, Ruth Roa, fue alumna mía en la maestría que dirijo en Rosario desde hace 28 años, desde la cual tengo afortunadamente 2.076 egresados y casi la mitad son paraguayos. O sea que para mí hablar con gente de Paraguay es una cosa muy, muy cara y conozco una enorme cantidad de gente. Gracias, don Pedro Eladio, por brindarme esta oportunidad, por estar en esta prestigiosa universidad
Y gracias a Mane Riera, que además de ser mi amigo y mi discípulo, es un hijo muy querido para mí, ¿no? Le he dicho, Mane, te necesito para que me acompañes en esta patriada, y en el acto me mandó, sí señor, y adelante. El curso lo hemos llamado el ABC del derecho procesal, entendiendo que en el Paraguay no se enseña la asignatura Teoría General del Proceso. En rigor de verdad, tampoco en la Argentina, sino en muy pocos lugares, y recién ahora se está empezando a comenzar el dictado de clases de teoría general, que significa no enseñar el código, sino enseñar las instituciones propias del proceso. Yo hace muchos años que litigo en Paraguay. Soy el abogado número 3727 matriculado en el Paraguay. Calculen cuántos años llevo ahí adentro. Y siempre que doy clases o converso o platico de algún problema procesal, siempre me dan la respuesta del código, pero no me dicen el por qué ni el para qué de ninguna institución. En este tren de cosas, un día comentando este tema con el doctor Pereira, imaginamos ya hace tiempo la posibilidad de hacer una cosa de este tipo, pero presencial, en su cátedra en la Universidad de la Ciudad del Este, y no pudimos. La vida no nos dio esa oportunidad, esa chance, que se nos brinda ahora con este método de llegar a distancia. Cada uno en su casa podemos hacer, y a un coste muy barato, hacer estos encuentros, que me parecen a mí que son muy fructíferos, porque posibilitan que un docente como yo, viejo docente, llevo más de 50 años haciendo esto, pueda llegar con ideas propias de la materia que yo llamo teoría general del proceso. Para que se comprenda de qué se trata esto, les diré que es habitual, seguramente todos ustedes el primer día de clase de procesal, se encontraron con un profesor que les dijo, la materia procesal es la que se ocupa de estudiar tal cosa. Y yo no empiezo así una clase de procesal. Me parece que antes de explicarles qué es el proceso, hay que explicarles a ustedes el por qué y el para qué del proceso. Porque es una idea fenomenal. Para mi gusto, voy a repetirlo esto, la más importante en la historia de la humanidad, y voy a decir luego por qué. Y antes del qué, cómo, cuándo se procesa, me parece que tener muy claro por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y esa va a ser esta primera charla con la cual empezamos la tarde de hoy. El curso va a desarrollarse en esta tarde en 3 etapas. Voy a dar una clase de ahora hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Vamos a hacer un descanso de 10-12 minutos. Les diré exactamente en su momento a qué hora nos desconectamos y volvemos a conectarnos. Haremos una segunda clase de otros 40 minutos, otro descanso. Y ahora con el doctor Manuel Riera Domínguez, con mi querido Mane, vamos a responder las preguntas que nos hagan. Yo he pedido la colaboración de Mane porque si se trata de una pregunta vinculada al derecho paraguayo, no es mi métier, puede que yo cometa algún furcio a dar una respuesta, y como él es un conocedor profundo de la materia procesal paraguaya, además un muy buen docente, me acompaña en esto para sacarme a mí de las aguas procerosas a las cuales ustedes pueden meterme. Y ahora sí, comenzamos la clase. Yo lo que voy a hacer es compartir el aula para que ustedes puedan ver voy a hablarles hoy de la causa y de la razón de ser del proceso. Y en este tren de charlas voy a explicarles qué es un conflicto de intereses, cuáles son las posibles soluciones del conflicto y finalmente cuál es la razón de ser del proceso. La causa es el por qué, la razón de ser es el para qué. Voy a tratar de hacer la clase lo más entretenida posible.
voy a repetir ideas, es mi modesto método docente, no me ha ido mal con esto en el curso de mi vida. Porque me parece que cuando uno escucha una idea por vez primera y la idea puede sorprender, o puede ser rechazada por el interlocutor, que es lo que me pasa habitualmente. Yo digo una cosa y de enseguida el alumno me pone una excepción dilatoria mental, no me deja seguir adelante, ya deja de escucharme. Por tanto, tengo que repetir, y algunas veces repetir por tercera vez, hasta que la idea se toma, se internalice y se puede compartir luego, ¿no? Les pido que hagamos un ejercicio de imaginación. Por ejemplo, pensemos un hombre viviendo en soledad. Yo lo imagino a Robinson Crusoe, el personaje de la novela de Daniel Defoe, que naufraga en los mares del sur del Océano Pacífico y llega a una isla que está desierta. Y se sorprende al ser único habitante. Él se cree único habitante y vive mucho tiempo en absoluta soledad. Y su imaginación, su destreza física seguramente, lo ayudan a sobrevivir esa circunstancia. Es decir, él tiene al alcance de su mano, tiene agua, con lo cual bebe, tiene algunas hojas de coco con las cuales se tapa del sol, el coco lo puede comer, algún conejito pasa corriendo para allí, una tortuga se la come, hay 2 piedras, hace fuego, los asa, y él tiene allí al alcance de su mano y con un mediano esfuerzo todo lo que necesita para sobrevivir a una suerte de nirvana espiritual. Un día esa circunstancia cambia en la propia novela Robinson Crusoe. De golpe se le aparece una persona. Parece que la isla no estaba absolutamente deshabitada. Se le aparece un hombre indio a quien él le pone de nombre Viernes, porque en su calendario le aparece un día viernes. Y entonces la presencia de Viernes al lado de Robinson hace que cambie fundamentalmente las circunstancias, porque él, de vivir en soledad, ahora pasa a vivir en sociedad. Fíjense ustedes qué cosa notable ha pasado acá. El agua que era para uno, ahora es para 2. El coco, el fuego, las ramas del árbol para taparse del sol, que eran para uno, ahora son para 2. Y en tanto haya agua y cocos y ramas a discreción, pues no habrá ningún problema. Pero si empieza a faltar el agua o la comida o la sombra, entonces el natural apetito egoísta del hombre hace que acapare por si mañana necesita. Y cuando él acapara es posible también que el otro se quede sin elemento sustancial que está acaparado por el primero. Esta circunstancia me muestra a mí la diferencia esencial que hay entre el hombre en soledad y el hombre en sociedad. Porque el hombre en soledad vive y el que está en sociedad convive. Y la convivencia implica la vivencia de 2. Uno influye sobre el otro y el otro sobre el uno. Y esa convivencia siempre desgasta. Pero desgasta muchísimo. Esto bien lo saben quienes viven con sus suegras, por ejemplo. Bien lo saben los que están ahora sufriendo el encierro de la pandemia, este arresto domiciliario que nos lleva a los argentinos hasta más de 120 días metidos en las casas. Yo que quería que nunca iba a saber lo que era la prisión, la aprendí y la sufrí. Bueno, es problema de la convivencia, ¿no? Si yo viviera en soledad, no había chance que me contagiara. Y cuando se convive, indefectiblemente vamos a llegar a una situación de conflicto. Imaginen, por ejemplo, que yo le pido a don Pedro Eladio, deme un libro, y me lo da. Ese darme el libro hace que mi pedido, dame, pretensión, intento de someter su voluntad a la mía,
sea satisfecha, te doy. Y cuando esto ocurre, esto no le interesa al derecho. Quiero que adviertan los jóvenes alumnos de la Facultad de Paraguay que cuando el derecho se cumple a nadie le interesa. Yo hace un rato viniendo para acá, donde estoy charlando con ustedes, compré un paquete de pastillas de menta. Me dijeron, esto vale 20 pesos, di los 20 pesos, me dieron el paquete y me fui. Y la señora no se acordará nunca más de mí ni yo de la señora que me vendió. Pero atención, ninguno de los dos pensó ni por un instante que habíamos hecho un contrato consensual, sinalagmático, oneroso, de tracto sucesivo, de tracto inmediato. A nadie le interesa eso. A nadie le interesa. Es decir, cuando el derecho, cuando la convivencia no desgasta, el derecho no existe. Pero sí existe cuando si yo le doy, pero deme, y él no me da, porque entonces a una pretensión se le suma una resistencia, dame, no te doy, y eso, en el lenguaje coloquial que quiero emplear con ustedes, vamos a darle el nombre de conflicto, o mejor aún, de conflicto intersubjetivo de intereses. Por tanto, utilizo la palabra conflicto de aquí en más durante todo el curso, solo para mostrar una pretensión insatisfecha en el plano de la realidad social. No me meto con el derecho todavía. Dame, no te doy. No me robes, me roba. Este conflicto, en la historia de la humanidad, se solucionó siempre por una razón de fuerza. Pero desde siempre, ¿eh? El que es más grande le pega al chico. El que está armado lo mata al otro. El que puede correr más ligero le roba y sale disparando y el otro no puede alcanzarlo. Hay gente más inteligente que otra. La capacidad de ardid que alguna persona tiene hace que a alguien le compre un buzón, una plaza pública o un bus de la línea pública. Parece mentira, pero semanal, quincenalmente en mi país, alguien compra un billete de lotería premiado, una plaza pública, un tranvía. Y si ustedes me dicen a mí cuál es el tipo de conflicto, y yo sé qué tipo de fuerza se requiere para solucionar el conflicto, si el arma, si el ardid, si la velocidad, lo que fuere, yo sé quién va a ganar ese conflicto. Y la razón de la fuerza siempre desgasta y destruye la sociedad. Si tengo que mostrarles a ustedes cómo funciona esto con un dibujito, les mostraría un pretendiente enfrentado a un resistente. Con una flecha que va y que viene. Porque la flecha va del pretendiente al resistente, del resistente al pretendiente. Dame, no te doy. Y me muestra que somos dos, antagónicos y desiguales. Las tres palabras exigen una explicación para que pensemos el derecho. El lema de mi maestría, y será el de este curso, pensemos el derecho. Y si alguna vez tuvimos la suerte de hacerlo, la frase será, repensemos el derecho. Que nadie acepte sin más las cosas que alguien les dijo en el mundo. Los profesores podemos estar equivocados y de hecho lo estamos. Ninguno es poseedor de la verdad. Y el derecho crece con el disenso. Crece con esto que yo le digo y con quien disienta conmigo. Y ahora sí explico las dos palabras, las tres palabras. Somos dos. Porque para que haya una relación jurídica, para que haya un conflicto de intereses, se requiere la presencia de dos personas. Quiero que ustedes adviertan que al derecho nunca le interesó la persona en soledad. Robinson en su isla ni se le ocurre que puede haber alguna cosa que se llame derecho en el mundo. Imposible que no puede saberlo.
Somos dos. Tanta razón tengo en lo que estoy diciendo, que quiero que ustedes adviertan que, si tocase mejor luz, que el intento de suicidio nunca fue delito. La autolesión no es delito. Es muy común que los presos se cosan la boca o se cuelguen de una tetilla para hacer alguna protesta carcelaria. Eso no es delito. Hagan lo que quieran con su cuerpo. La masturbación podrá ser pecado para algunas religiones, pero nunca es delito en toda la historia de la humanidad. Miren, lo que yo tengo en mi cabeza y no le afecta a ninguno de ustedes. Hay una hermosa frase de la Constitución argentina que dice que lo que yo tengo está exenta de la autoridad de los magistrados y sujeto solo al juicio de Dios. Miren qué hermosa frase, ¿no? Por tanto, ratifico, el hombre en soledad no le interesa el derecho. Cuando aparece la convivencia, dos, ahora sí. Y todo el mundo jurídico se maneja vía dos. Hay un comprador porque hay un vendedor porque hay un comprador. Hay una víctima porque hay un victimario porque hay una víctima. Hay un padre porque hay un hijo porque hay un padre. Hay un marido porque hay una mujer porque hay un marido. Todo se explica de a dos. Y la relación jurídica que ustedes se les imaginan tiene siempre dos extremos. Y entre ellos hay una relación de derechos y de obligaciones, o de deberes. Pero siempre dos. Por tanto, lo que estoy marcando acá es la presencia de dos sujetos por lo menos. Pero atención, en esta relación los dos son antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que están uno contra el otro. Es decir, uno contra el otro es no uno con el otro, tomados de la mano, cantando el arroz con leche, paseando por la costanera, buscando la verdad como tontamente dicen un montón de profesores de derecho procesal, ¿no? Esto no es así. Es uno contra el otro. Los expedientes judiciales se llaman Alvarado contra Riera. No Alvarado y Riera, no, es Alvarado contra Riera o Riera contra Alvarado versus Alvarado. Lo que se que somos antagónicos. La palabra antagonismo viene de la palabra agón, que quiere decir guerra en griego. Agonía. Se está muriendo en una guerra por vivir. Y acá hay un protagonista y hay un antagonista, uno contra el otro. Y eso hace que los dos estén uno contra el otro, es decir, da la idea de choque de intereses. Nos estamos peleando. No buscando la verdad, no cooperando a que el otro me gane. Yo quiero matarlo al otro porque no me paga. Me dejó en la indigencia, se llevó mi dinero y no me paga. Mi mujer me fue infiel, estoy desesperado. Es decir, un antagonismo que es una relación cerval. Y finalmente, los dos somos desiguales, somos personalmente desiguales. Afortunadamente en el mundo todos somos desiguales. Viejos, jóvenes, gordos, flacos, inteligentes, lelos, ricos, pobres, todos somos desiguales. Y según la desigualdad de que se trate, es factible saber quién va a ganar el pleito, quién va a ganar el de discusión. Si es la rapidez, me robaron y se fueron. Si es el ardid, me compré una plaza. Y esto no es bueno, porque si la sociedad entera entra en esta suerte de conflicto, la mitad mata a la mitad, la mitad a la mitad, y entonces quedamos dos personas, una. Esto es altamente disvalioso, ¿no? Por eso es que algún día, no se sabe cuándo ni cómo, tal vez en la noche de los tiempos, se superó la razón de la fuerza y se la trocó por la fuerza de la razón. Esto es, claro, un juego de palabras, pero que parece muy decidor, porque si la fuerza es una razón,
se cambia por la fuerza de la razón. El razonamiento el que permite entender las cosas. Y además, ¿saben qué? El entendimiento de las cosas, el no matarnos entre nosotros, en algún momento posibilitó el diálogo. Y el diálogo a su turno la autocomposición. ¿Qué es un diálogo? Un diálogo es una conversación entre dos. No es una sucesión de monólogos, que hablo yo, que habla Mane, que hablo yo, que habla Mane. No, hablo yo y Mane me contesta. O apuntala otra cosa. O trae otra idea que me contradice. Y yo le contradigo. Y es un péndulo que va y que viene hasta que uno de los dos se queda sin argumento. O le da la razón al otro. Eso es un diálogo. Por tanto, cuando el hombre comenzó a dialogar, comenzó a vislumbrar la posibilidad de que hubiera una autocomposición, es decir, componer el conflicto por sí mismos. Yo pretendo enseñar, desde una óptica de teoría general del proceso, un sistema procesal científico. No es que a mí me parece, no es la opinión del juzgado, no es el librito del secretario, no. Es una cosa que tiene que funcionar igual que la matemática. Ven ustedes, si yo le pregunto a un matemático cuántos son 2 y 2, me va a decir 4. Porque la formulación matemática no admite otra respuesta. Pero si le pregunto a un abogado cuántos son 2 y 2, según me va a decir, ¿cómo según? Sí, 2 y 2 puede ser 4, puede ser 22. Según que los sumo, los pongo uno al lado del otro. Es decir, esto permite una interpretación, y la interpretación permite una contrainterpretación, una desinterpretación. Y acá les prometo yo que esto va a ser siempre 4. ¿Por qué? Porque un sistema tiene que ser algebraico, tiene que ser físico. Y para eso les digo, entre dos sujetos que están discutiendo hay 3 formas de autocomponerlo, y esto es matemático. No 4 ni 1, hay 3. Y es muy simple. O renuncia el pretendiente a la pretensión, o renuncia el resistente a la resistencia, o se hacen renuncias recíprocas y parciales. Y así la se compone directamente. Y si yo fluidizo estas actividades, voy a llamarlo desistimiento a la renuncia de la pretensión, allanamiento a la renuncia de la resistencia y transacción a las renuncias recíprocas y parciales. Es decir, mirá, un poco cada uno. En los días lunes vos y los días martes yo. Y los dos ganamos, porque los dos perdemos. Pero los dos perdemos, porque los dos ganamos. Es decir, con estas figuras que son propias del derecho, pero que ven la actividad que se cumple en el plano de la realidad por cada uno de las personas en conflicto, me muestra que el conflicto se termina directamente. Pero es posible que mi conflicto con Mane, que es con quien me estoy peleando desde que empezó esta clase, no tengamos la inteligencia de encontrar una solución directa. Estamos dialogando, pero yo soy renuente a desistir, él es renuente a allanarse, y los dos somos renuentes a atrás. Cada uno quiere todo para sí. Entonces es posible que busquemos una composición indirecta. Es decir, buscamos nosotros que un tercero venga y nos ayude a salir del problema. Atención a la palabra tercero. Tercero es técnicamente ni el primero ni el segundo. Eso no es una broma. Si primero es el pretendiente, dame, y segundo el resistente, no te doy, tercero es quien viene a ayudarnos a salir del conflicto. Y por tanto se está en un estado de terceidad, en un estado de ajenidad.
si le gusta más, es una persona neutral, que está en situación de neutralidad. Y eso significa que el tercero no es ni uno ni otro, es un tercero. Y cuando él actúa a través de tres formas posibles. El pensamiento recto, la ideación del tema, me permite a mí saber que hay tres formas posibles, que son la amigable composición, la mediación y el arbitraje o el arbitramiento. Desde que se estudia mediación en la Argentina con métodos gringos, con métodos norteamericanos, se confunde el género con la especie con el género, la conciliación con las transacciones, se confunde todo. Nadie sabe qué es un amigable componedor ni qué es un mediador. Y yo te lo voy a explicar porque esto pertenece a la materia procesal, no pertenece a la materia comercial, que es donde están dando mal clase la gente que se dedica a esto. Miren cómo son las actitudes y las van a encontrar enseguida. El amigable componedor es la persona que se acerca a las personas en conflicto y les hace ver los inconvenientes de continuar en esa situación. No propone soluciones, ni decide nada. Eso hace el buen amigo del matrimonio desavenido. Se acerca al marido, si la querés, ¿no? Pensá en los chicos. Vos te das cuenta de lo que son esas criaturitas si vos te vas de la casa. No le da soluciones, ¿eh? Le toca la fibra íntima. Eso lo hacen los buenos amigos. Y eso se llama en derecho amigable composición. No propone soluciones, ni mucho menos decide nada. Ayuda a que los otros solucionen. Y si él convence de que es un defecto seguir esto, entonces habrá un desistimiento, un allanamiento, una transacción. Él ayuda a terminar por una de las formas directas, por eso es una forma indirecta. Luego viene el mediador, que es quien es un poquito más. El mediador es la persona que llega y además de hacerle ver los inconvenientes de continuar en el litigio, propone soluciones. Que las partes son libres de aceptar o no. Proponer soluciones significa idear, meterse en el conflicto y ahora buscar cómo se sale de él. Y hay que hacer tal cosa o tal otra cosa. Vuelvo al amigo del matrimonio desavenido. Le dice a él, che, los viernes a la noche quédate en tu casa. Deja de ir a jugar a truco. Dice, bueno, tú quiere que estés con ella. Llévala a cenar. Hacerle el desayuno los lunes y los domingos por la mañana, que no cocine ese día. Es decir, ya no le toca la fibra íntima, le da soluciones que las partes son libres de aceptar o de rechazar. Si las aceptan, otra vez, el problema se resuelve en un desistimiento, en un allanamiento o en una transacción. El mediador por excelencia en la historia de la humanidad fue un sacerdote mandado a la Argentina por el entonces Papa para mediar en el conflicto que la Argentina, Videla presidente, tenía con Chile, Pinochet su presidente. Y ustedes sepan que en ese momento de la historia estaba la tropa con los cañones, estaba diseminada, desplegada a cada lado de la cordillera de los Andes, listas para abrir fuego. Hablo de Monseñor Zamoré, que vino, nunca se juntaron los dos dictadores. Monseñor iba y venía, llevaba, proponía y volvía. E hizo, dicen que 104 propuestas para hacer límites en unas islas del sur. Una de ellas es la Picto.
Y dijeron que no, hasta que que dicen que en la 105, en la 105ª propuesta, los dos dijeron sí. Y en ese momento quedaron sellados los límites chileno-argentinos en esas islas, y la tropa bajó de la cordillera a sus cuarteles. Si alguna vez tienen la oportunidad de cruzar de la Argentina a Chile por la provincia de Mendoza, por el paso de Uspallata, por donde está el Cristo Redentor, un enorme Cristo, un poco más chico que el de Río de Janeiro, pero hecho en bronce, y atrás tiene una placa de bronce que dice: se derrumbaron estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies de este monumento. Y gracias a Monseñor Zamoré, ese juramento fue real. Es decir, la mediación sirve, pero sirve para que la gente llegue a una solución autocompositiva. El mediador nunca resuelve, no diga una cosa distinta porque no es resolución posible. La palabra resolver significa acto de autoridad que soluciona, pone fin a un problema. Lo soluciona o no, pone fin a un problema. La resolución, solucione no, pone fin a un problema. La declaración de incompetencia no soluciona nada, pero pone fin a un problema. La caducidad no soluciona el conflicto, pero pone fin al litigio. La tercera vía es un poco más importante. Acá, en mi pleito con Mane, ni yo desisto de irse allá, ni transacción, ni hablar. Vino don Pedro de mediador del componedor, le dijimos que no, el mediador le dijimos que no. Pero, por ejemplo, no queremos que el pleito se publicite o que la gente sepa que estamos en litigio, o no le tenemos confianza a los jueces del Estado, o nos resulta muy oneroso, o muy largo el periplo judicial. Entonces es posible que quienes están en conflicto pacten el nombramiento de un juez privado. Es decir, saco el problema de la justicia pública y lo pongo en la justicia privada, a un juez que lo nombramos de común acuerdo. Ese juez se llama árbitro o arbitrador, según las facultades que le demos para decidir. Es árbitro el juez que hace arbitraje, con el nombre de árbitro. El juez que lauda hace arbitraje, y el juez que lauda en conciencia, sin aplicar el derecho, hace arbitramento. De vuelta. Lo arbitratorio es arbitraje o arbitramento. El arbitraje genera el árbitro, el arbitramento el arbitrador. Diferencias. El árbitro resuelve en derecho, da las razones por las cuales condena o absuelve. El arbitrador se calla la boca, no dice nada, dice es culpable. Es lo que hace típicamente, por ejemplo, el jurado de conciencia. El juicio por jurados implica que 12 personas o 10 o las que fuere se ponen de acuerdo y nunca dicen por qué se ponen de acuerdo. La garantía no está en que me expliquen la razón de la condena, sino en la unanimidad del número que ha pensado el constituyente para que pueda funcionar o el legislador. Yo les recomiendo que en YouTube o en un videoclub busquen una película que se llama 12 hombres en pugna. En inglés, 12 hombres enojados. Hay 3 versiones. Les pido que busquen la primera, que está en blanco y negro, no en colores, donde era una magnífica actuación de los actores allí presentes.
en una película de 2 horas de duración que se desarrolla en 4, bueno, pesa de 4x4, van discutiendo si un imputado es culpable o no. 11 están de acuerdo en que es culpable y uno tiene dudas. Y ahí empieza la película, cómo se va armando. Eso les va a dar a ustedes una idea de la importancia de la deliberación y cómo se llega a una respuesta consensuada por 12 personas. Es altamente dramática, altamente dramática. Vale la pena que la vean. Está integrada en YouTube, está en castellano y está subtitulada también. Yo sé la primera crítica que ustedes van a hacer a mí. A ver, si es un tercero el que decide, el que resuelve, ya no hay autocomposición. Claro, ahora la resolución es una heterocomposición. Hetero es otro, una heterocomposición. Pero no me negarán que para llegar a la heterocomposición de la resolución arbitral es preciso que yo tenga una autocomposición respecto de varias cosas. Por ejemplo, del nombre del árbitro, del lugar del arbitraje, si va a ser arbitraje o arbitramiento, del procedimiento arbitral, de cuánto va a cobrar cada uno, de cómo se va a ejecutar llegado el caso, de en qué idioma vamos a desarrollar el arbitraje. Hay cosas muy importantes, nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, miren, ustedes saben que el arbitraje en el mundo es muy utilizado por muchas razones. Pero de pronto, en cualquier operación entre paraguayos y argentinos, el argentino desconfía si se somete a la jurisdicción paraguaya y el paraguayo desconfía si se somete a la jurisdicción argentina. Ninguno quiere eso. Entonces, empresas serias lo que hacen es buscar una tercera persona, una persona física, se llama arbitraje ad hoc, o una institución, que las hay muchas, y ahora les voy a contar de qué se trata. Pero que haga el perito. Pero eso es ponerse de acuerdo. La Argentina siempre litigó en la Cámara de Comercio Internacional de París, en la CCI, donde se litiga en francés. Y la Argentina nunca ganó un pleito en la CCI, de los muchos que tuvo. Porque los abogados que litigaron allí no hablaban francés como idioma materno. Fue un déficit argentino. Es igual que cuando vamos a la Inter-American Bar Association, que hay otro organismo, vemos una persona que no habla buen inglés, que no habla americano, que no es lo mismo. Y a ver, me pregunto yo estoy litigando en castellano. Si esto pasa por la interpretación de una palabra, ¿entenderá el juez en un alegato la diferencia que existe entre caballo y corcel? Si empleó la palabra caballo, me refiero a un equino macho. Si empleo la palabra corcel, me refiero a un caballo brioso. Macho o hembra. Es decir, cuando la palabra manda en la discusión, es imprescindible litigar en la lengua materna. Es necesario esto. Mira, yo un día, cuando un amigo muy querido para mí, Juan Ramón Bonojara, era juez del número 5 en Asunción, muchos años atrás, llego a visitar uno de mis tantos viajes y había un peoncito que estaba pidiendo una indemnización de daños y perjuicios porque persiguiendo un toro se había atado acá a la muñeca de la mano derecha un lazo de cuero trenzado y el otro agarró un toro. Y en un momento dado, él queda agarrado contra un orqueto de un árbol, el toro sigue, y el toro con la fuerza que tiene le estrangula con el lazo y le secciona limpiamente la mano derecha. Tenía el muñón a la altura de la muñeca, ¿no? Estaba litigando
Y él no hablaba castellano, hablaba solo guaraní. Y el abogado de él no hablaba guaraní. Y el abogado contrario no hablaba guaraní. Increíble, pero fue así lo que yo vi. Y el único que lo hablaba era el juez. Entonces yo, que tampoco entendía absolutamente nada, me enteré por el juez de lo que estaba pasando después que el acto terminó. Atención, con un demérito terrible del derecho de defensa de las dos partes, porque los abogados no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Y el juez, que era bueno, podía no serlo. Por eso, insisto, hay que litigar todos en su lengua materna. Otra vez, caballo y corcel, ¿no? Por esta razón, hemos perdido nosotros arbitrajes internacionales. Pero miren, estoy diciendo lo interesante, ¿no? Yo tengo que ponerme de acuerdo en el idioma del arbitraje. Y eso es una autocomposición. Cierto es que yo una heterocomposición como resultado, pero para llegar a eso necesito una autocomposición previa. Yo soy muy amigo del arbitramiento. Yo he sido arbitrado, arbitrador y árbitro en mi vida judicial. Pleitos que tuve con una editorial los sometí a arbitraje. Busqué arbitramentos de personas que yo quería y respetaba y busqué arbitrajes. Me fueron mejor con nuestros arbitramentos. Porque a la persona que uno reconoce, acepta y respeta, uno le acepta lo que va a decir. No la frase, a ver, Mane, que esto lo decida don Pedro Eladio, pero lo que él diga se lo hacemos. Va a ser la palabra santa. Sí, sí, adelante, lo hacemos. Y los dos confiamos en él, ¿no? Esto es lo importante del arbitraje. Mire, saben que en el mundo marino, el asegurador internacional por antonomasia es el Lloyd's de Londres. Es una compañía de seguros que lleva el registro de todos los barcos mayores que navegan en el mundo y los asegura. En rigor de verdad, nadie funciona, navega con carga, sobre todo, si uno está asegurado en el Lloyd's. Hace unos años, muchos años, estaba yo en un congreso de arbitraje en la ciudad de Londres y alguien me invita a ver un arbitramento del Lloyd's de Londres en el puerto de Southampton, que es el puerto natural de Londres, queda muy cerquita. Allí fuimos a una dársena, la grande, 5 cuadras la dársena. Estaba el barco que había abordado y el barco que había sido abordado. El abordaje se llama un choque de barcos. Y el golpe había destruido alguna carga. Algo del choque se podía ver desde abajo porque había en la carcasa había un golpe. Éramos 4 o 5 latinoamericanos. Y estaban los abogados, estaban los armadores, estaba todo el mundo parados en la dársena. Cuando llegó un auto con un marino bajito, de tez curtida, muy morena, con barba blanca, vestido de marino, capitán de ultramar. Se presentó, era el arbitrador del Lloyd's. Hizo 4 preguntas. Miró abajo del barco 1, del barco 2, se subió, dio no sé qué vueltas porque yo no pude acompañarlo, bajó, hizo 2 preguntas más y le dijo al capitán del barco abordante, señor, páguele 236.000 libras. Buenas tardes, dijo, y se fue. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que paguele 236.000? ¿Por qué 225.000? O 350. ¿De dónde sacó eso? ¿Saben que nadie dijo esta boca es mía? Nadie. Y el armador pagó lo que tenía que pagar. Y le digo alguna cosa más. Ninguna
ningún laudo del Lloyd de Londres fue jamás rechazado por el paridoso. Es decir, la confianza es inimaginable. Confianza que, por supuesto, y muy lamentablemente nosotros no tenemos en los jueces de derecho. Entonces, rápidamente, esto lo hacemos por una autocomposición directa, con el juego de 3 renuncias, una autocomposición indirecta, con la ayuda de un amigable componedor, de un mediador, o de un árbitro o arbitrador, y esto va a resolverse mediante un desistimiento o en una solución, en una resolución judicial que va a ser lo que va a hacer el árbitro, ¿no? Bueno, como les dije, son las 5 de la tarde en punto. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Son las 5 menos 2 minutos, a las 5:10. Prendemos nuevamente las cámaras y nos vemos. Bien, profesor. Vamos a dar paso entonces a este breve receso y nos vemos nuevamente en exactamente 10 minutos. Gracias, señor. Seguimos Maestro, entonces. Maestro, la palabra es suya. Cuando no es posible la autocomposición, la gente es necia, han fracasado los terceros que han venido a ayudar acá, no queda otra alternativa que la que inventó la civilidad hace siglos, para alejar el uso de la fuerza de la sociedad. Y eso es el proceso judicial. Empezamos a entrar en tema. Les diría que el proceso judicial es la última alternativa que la civilización pensó para evitar que los hombres nos matáramos entre nosotros. Y el proceso judicial, cuando se enseña a los estudiantes de derecho de qué se trata, se hace un desarrollo histórico que ya no tiene razón de ser, y se le enseña al alumno un montón de cosas que no le sirven para nada. Cuando estamos nosotros enseñando un punto importante de la asignatura, que es la naturaleza jurídica de cualquier institución, si los alumnos que están escuchando recuerdan el tema, es horroroso, ¿no? Hay que saber todas las cosas que no son para saber en definitiva qué es lo que es. Yo le tenía una tirria muy particular a ese tema, ¿no? Era terrible. Pero nunca me explicaron, nunca entendí para qué servía eso. Hasta que a la vejez viruela entendí que cuando se estudia la naturaleza jurídica de una institución cualquiera, el matrimonio, la compraventa o el proceso, estamos viendo si eso integra una categoría, con obligaciones, contrato, lo que fuere, proceso, que puede ingresar a una categoría mayor que la precede, y a su turno si esta tiene otra que la precede. ¿Para qué se hace esto? Se hace para saber si algún punto en discusión no tiene norma vigente encontrable por el juzgador. Se empieza a pensar qué norma le puedo aplicar por analogía, como dicen los códigos civiles. Entonces busco su naturaleza jurídica y determinándola me voy a la categoría mayor a la cual ésta pertenece para ver si allí tengo una solución. Por ejemplo, yo digo, tengo un problema que no puedo resolverlo porque los códigos no establecen el punto en el tratamiento del contrato de compraventa. No tengo la solución. Pero yo no puedo dejar de fallar como juez. Por tanto, tengo que ir a la interpretación. ¿De qué? De una ley análoga. Y para eso me empiezo a hacer, no a otro código civil, empiezo a ver si la norma la encuentro en la categoría superior. Y digo, la compraventa tiene una categoría superior si es un contrato. Me voy entonces a los contratos en general. Si yo tampoco la encuentro, digo, esto sí, es una obligación. Por tanto, me voy a la fuente de las obligaciones.
Y si no lo encuentro, me voy relleno los principios generales del derecho, que es lo que está marcando el Código Civil en la francés y ahí todos los códigos civiles. Es importante saber esto. Ahora yo les pregunto a ustedes y a los alumnos, y que recuerden cuando estudiaron la naturaleza jurídica del proceso, recordarán que han dicho que es un contrato, que es un cuasi contrato, que es una relación jurídica, que es una pluralidad de relaciones, que es una relación jurídica pública y continua, que es una situación, que es una institución, que es una empresa, que es un medio de satisfacción jurídica. Que yo recuerdo, hay 18 definiciones de lo que es la palabra proceso. Si me apuran, les diré que me parece una exageración, ¿no? Enseñarle a un alumno, haciendo gala de sabiduría, que hace 3.000 años y que quiere un contrato, no tiene ningún sentido. Enseñarle a un alumno cómo funciona un auto Tesla, explicándole qué era el Forte, ¿para qué, no? Han cambiado tanto las tecnologías que explicar cómo comenzó a volar los hermanos Montgolfier no tiene ningún sentido, ¿no? Hay cosas que no tendrían que estudiarse nunca más. Pero además, me revela una anarquía interpretativa, porque si yo digo que hay 18, que yo recuerde, definiciones de la palabra proceso, no me negarán que nadie sabe qué es el proceso. Porque yo para definirlo tengo que decir, para mí es un contrato, no, para mí es una institución, no, para mí es una situación jurídica. Y el resultado, la conclusión que yo obtenga, será respecto de un tema, será acorde con la situación en la cual me puse para estudiarlo. Digo que es una relación, el resultado es uno. Digo que es una institución, el resultado es otro. Por obvias razones. Esa es una de las razones por las cuales las charlas entre juristas son siempre charlas entre sordos. Nunca se comprende. Son las razones por las cuales los congresos no sirven para nada. La gente va a los congresos a escucharse, no escuchar a los demás. Salvo los escuchas, que van a aprender, los que van a hablar, los que van a discutir, nunca nadie discute, se escucha. Por lo tanto, eso realmente no hace crecer el derecho. Sirve para informar a la gente de pensamientos jurídicos disidentes, pero nada más. Por tanto, yo me he preguntado sistémicamente si no es un proceso, si no es un contrato, si no es una situación, si no es una relación, ¿qué es una relación jurídica? Me gustaría que al profesor que les enseña eso, a ver, doctor, explíqueme por favor, usted con mucha precisión, ¿qué es una institución, doctor? Para entender yo por qué el proceso es una institución. Pero explíqueme lo que yo lo puedo entender, ¿eh? Doctor, explíqueme qué es una relación jurídica pública y continua. ¿Qué es una situación? ¿De dónde sale lo de la situación jurídica? Verán cuántos papelones van a pasar mucha gente delante de ustedes. Por tanto, si quieren hacerme un favor a mí, por esta clase, hombre viejo que les pide esta gauchada, olvídense por un rato de las cosas que aprendieron para seguir el hilo de mi conversación, sin que me pongan ustedes excepciones dilatorias mentales, porque intento que comprendan la situación. En cambio, si ustedes se quieren hacer un favor, no a mí, a ustedes, mis consejos, olvídense para siempre de todas las cosas que aprendieron inútilmente, ¿no? Quemen los libros que enseñan esas cosas y pregúntense seriamente, pensando en derecho, que es un proceso judicial. Y si lo ven con la actividad que se cumple en la vida de todos los días, si ven a un hombre pretendiendo ante un juez juzgando, a un hombre defendiéndose, si ven eso, no me negarán que la mejor definición es que el proceso es un método pacífico de debate dialéctico. Método. Por tanto, un camino para algo. Todo método tiene una meta. Yo cumplo un camino, un método para llegar a una sentencia, que será el objeto del proceso, como lo veremos dentro de un rato. Es un método, igual que la multiplicación. Igual que el análisis químico del agua. Si yo investigo qué es el agua, yo sé que es la conjunción
de 2 valencias de hidrógeno con 1 valencia de oxígeno. Y así se amalgama, porque el hidrógeno es univalente y es bivalente el oxígeno. Para juntarse entre 2 de 1 y se hizo el agua. La gota de agua son 2 gases que se juntaron, con distintas densidades. Y eso es científico. Ese resultado lo va a dar siempre todo químico en cualquier tiempo y en cualquier lugar y ante cualquier persona. Yo quiero que el derecho sea lo mismo, no lo que me parece a mí o lo que el criterio del juzgado. Quiero que sea una cosa igual para todo el mundo, porque no de otra forma puede actuar el derecho, ¿no? Por lo tanto, es un método jurídico, pacífico. ¿Por qué pacífico? Porque está entre 2 antagónicos que están debatiendo y lo están con armas. No están con ardides, no están con fusiles, están con igualdad de armas. Y el debate es dialéctico. La dialéctica implica que uno afirma algo, otro lo contradice, niega, y un tercero hace una síntesis de afirmación y negación. Por eso quiero mejorar esta definición. Y entonces digan, la verdad, en rigor de verdad, no es una dialéctica pura, porque los jueces no sintetizan, eligen posiciones. Y cosas así, entonces es un debate dialéctico, atención a esto, dialogal y argumentativo. 2 personas debaten pacíficamente dialogando con argumentos. Yo doy mis argumentos a favor de mi posición. El antagónico da sus argumentos en favor de su posición. Los argumentos tienden a convencer a un tercero. Porque ahora esto ha cambiado. Este método se da con un sistema que en un minuto voy a presentárselo, porque esto es la importancia final. Pero yo quiero que antes de llegar a ese punto, ustedes adviertan que el conflicto se disuelve o se resuelve. Otro juego de palabras. Se disuelve, se termina sin resolución, sin acto de autoridad. Insisto, la palabra resolución implica un acto de autoridad, pública o privada, juez o árbitro. Y se disuelve, y por el uso de la fuerza, de la razón, de la autoridad de un tercero, de la ley. Por uso de la fuerza, que siempre es ilegítima. Cuando yo le pego a alguien, eso no puedo hacerlo. Cuando yo le pongo la mano a alguien, no puedo hacerlo. No puedo invadir la esfera de libertad de nadie tocándole su cuerpo. Siempre sería legítima, a menos que el derecho me legitime mi fuerza para un momento determinado. Yo ejerza una fuerza legitimada. ¿Cuándo? Cuando me están atacando y yo legítimamente defiendo con un medio acorde. Lo que penalmente se llama mi legítima defensa. Si a mí mi vaca se cruza a la casa del vecino, yo puedo ir y traerla a la vaca y no estoy cometiendo una intrusión. Me legitima el derecho a eso. Si las ramas del árbol del vecino se meten en mi campo, yo puedo cortarlas. Hasta ciertas medidas, por supuesto. Es la ley la que legitima. Pero hago una fuerza porque la ley me lo permite. Y además, la fuerza puede ser legítima cuando la va a dar un juez. Pero antes quiero que vean que se disuelve por el uso de la razón cuando se llega a un allanamiento, un desistimiento a una transacción. Y por el uso de la autoridad de un tercero cuando se hace una amigable composición, cuando se hace una mediación o cuando se resuelve por medio del arbitraje o del arbitramiento. Finalmente, se resuelve por el uso de la ley cuando vamos al proceso público. Fíjense que esta es la última alternativa de la civilidad. En rigor de verdad, ante un conflicto, nadie se mete con alegría a un proceso. Raudo y alegre nadie. El proceso son meandros muy
en plena selva africana, donde uno tiene que luchar con todo el mundo, con el contrario, con el abogado contrario, con la mesa de entrada, con la secretaria, con el jugador, con el camarista, con todo el mundo. Y además con su propio abogado, con su propio cliente, que al final no le quiere pagar al abogado por la razón que fuere. Nadie entra así, porque además usted necesita que alguna gente lo vote y que nadie lo vete. Y hay mucha gente que votan o que vetan. Esto es la última alternativa. Y sin embargo, el número de asuntos justiciables nos tiene a nosotros en un estado crítico absoluto. Ustedes tengan idea, mi ciudad de Rosario, con 1.200.000 habitantes, el año pasado tuvo 243.000 demandas. Miren ustedes, la cifra importante que estoy dando es casi la sexta parte de la población. Atención, si hay 240.000 demandas en números redondos, hay 480.000 personas litigando. Es decir, casi la mitad de la población se entretiene en los tribunales, voy a ver televisión o ir al cine. Y eso nos tiene colapsados. No hay poder judicial que aguante este enorme índice de litigiosidad. ¿Y cómo responde la justicia con eso? Miren, el año pasado, en mi misma ciudad, la justicia rosarina, sobre los 243.000 asuntos, produjo 67.000 sentencias. En números redondos. De nuevo, 67.000 sentencias. La enorme cantidad que son 67.000 sentencias. Imaginen ustedes las remas de papel que llevan 67.000 sentencias. ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo se hizo para lograr eso, no? ¿Cuánto esfuerzo? Pero si yo lo miro bien, eso no llega, es casi el 15% de los asuntos litigiosos. Es decir, la justicia puede resolver la sexta o la quinta parte de los asuntos que le ingresan. Y el resto nunca se resolverá. Es una masa de expedientes que avanza en el mundo, en la nada, por los cielos de no sé dónde, que se van a disolver por el tiempo, que todo lo cura y a todo ayuda. Porque a los 200.000 habitantes que pueden quedar el año pasado, se les suman los de este año y los del que viene. Siempre se va aumentando, es una ola enorme, un tsunami de expedientes, del cual es muy difícil salir. Bueno, pues esa es la solución que tenemos y esta es la última alternativa. Yo como abogado sé dos cosas. Primero, hay que evitar el proceso a toda costa. En lo posible voy a hacer todo lo necesario para solucionar el problema sin llegar a la justicia. Y además, como consejo importante, nunca hay que penalizar un problema civil. Cuando eso ocurre, el desbarajuste es total y terrible. Se litiga por años, por decenas de años cuando esto ocurre. Bueno, vuelvo otra vez al proceso. Cuando se hace un método de debate, como lo he presentado, quiero otra vez hacer una fotografía, un dibujo, un diagrama de lo que ocurre. Antes le presenté un pretendiente frente a un resistente, en fecha que va y que viene. Hoy lo presento dialogando ante un tercero, que al principio fue el padre de familia, el jefe del clan, del la tribu, ¿quién fue? Hoy es un juez de derecho o un juez privado que se llama árbitro, ¿no? Quiero que miren la figura porque trata de representar un triángulo equilátero, idea que la formula el maestro Chiovenda cuando es el inventor del derecho procesal.
X significa igual laterolado. Y lo que representa el proceso es un triángulo equilátero que pone al juez como tercero, a la misma distancia del pretendiente que del resistente. Y eso hace que los dos, que siguen siendo dos, antagónicos, que siguen siendo antagónicos, ahora sean iguales. ¿Cómo que iguales? Es que el pleito del patrón con el obrero se hacen recíprocamente, se convierte uno en el otro. ¿El gordo pasa a ser flaco y el flaco pasa a ser gordo? No. Miren, el gordo sigue siendo gordo antes, durante y después del proceso, igual que el obrero. Es obrero antes, durante y después del proceso. Lo que son iguales jurídicamente, que es la garantía de la Constitución. Igualdad ante la ley. ¿Qué significa esa igualdad ante la ley? Que tenemos que tener las mismas oportunidades, las mismas chances de actuación. Que tenemos que tener, como dicen los españoles, igualdad de armas. No yo con fusil y el otro con gomera. No, los dos con gomero, los dos con fusil. Y esa igualdad se pone de relieve, se manifiesta prácticamente en lo que técnicamente se llama bilateralidad del instar, que significa que todo lo que el pretendiente dice o hace es puesto en conocimiento del resistente para que diga o haga lo que quiera. Y todo lo que el resistente dice o hace es puesto en conocimiento del pretendiente para que diga y haga lo que quiera. Y punto. Nada más. Si bien lo miran, en un método de debate, el juez es un conector de instancias. Traslado de la demanda, traslado de la excepción, traslado de la contraexcepción, traslado de la prueba. Conecta instancias. Y eso es lo que se trata de igualdad de la ley. Que debe ser ayudado por el juez. Esto va a terminar con en la sexta clase con el concepto de debido proceso. Van a ver qué importancia tiene esta figura que yo estoy ahora determinando. ¿Y cómo hace el juez para lograr que los dos que son naturalmente desiguales sean iguales jurídicamente? ¿Cómo lo hace? Y lo hace porque tiene una calidad que se llama imparcialidad, que de verdad se descompone en tres palabras diferentes. Imparcialidad propiamente dicha, imparcialidad e independencia. Quiero que presten atención a esto, porque la diversa concepción que se tenga de este tema es lo que ha generado la enorme grieta que existe en el procesalismo americano y particularmente en la justicia americana, en lo civil, entre jueces civiles. El concepto de imparcialidad define lo que es un juez activista y lo que es un juez garantista. Ahí está el problema. Entonces yo voy a tratar unos minutos, dedicarle a esto, que esto está explicado en un par de libros que quien lo interese va a recibir de este curso, ¿no? Uno es el debido proceso de la garantía constitucional. Ahí está explicado por qué esto tiene que así funcionar, como la imparcialidad, como se debería explicar ahora. Ser imparcial significa no tener interés directo, ni indirecto, mediato, ni inmediato en la solución de un conflicto. Es decir, al juez que dirige el debate y que eventualmente lo solucionará, no le interesa el resultado, no le interesan los intereses de uno ni de otro, ni le interesa el objeto litigioso. Para él, todo es res inter alios acta. El problema de otros. Es decir, crematísticamente, personalmente, no tiene interés crematístico en el problema. Y además, se dice por los docentes del procesal que el juez debe ser independiente. ¿Independiente de quién? Y del mandamás de turno, del que lo nombró.
En la Constitución paraguaya de fines del siglo pasado se pensó un método para que no hubiera un presidente Stroessner nombrando jueces a su voluntad. Y se creó un consejo de la magistratura. Para asegurar, nos está hablando, una independencia del mandamás de turno. Y hasta aquí es lo que un juez activista piensa que es la imparcialidad. Yo no respondo al gobierno, yo no gano plata y me interesa un rabo lo que pasa en el pleito. Yo le sumo algo más, ¿no? Le sumo dos cosas a la palabra independencia. Primero, independiente de toda obediencia debida. ¿Por qué? Porque si el juez tiene obediencia debida de las partes, no es tercero. Es un subrogado de la parte. Es un dependiente de la parte. Por eso es que, lógicamente, no puede haber en derecho una jurisdicción militar. Porque el coronel que actúa como juez frente al soldado que es defendido por el teniente, acusado por el capitán, después porque el general lo quiere. Y el general lo quiere, el coronel y el capitán van a hacer lo mismo. Habla de la lógica formal, ¿no? El sistema me lleva que no hubo justicia más que la justicia civil. Pero atención, a mí la palabra independencia de toda obediencia de vida me suena que también es al revés. Es decir, no puede haber una obediencia de vida, atención, de las partes hacia el juez. ¿Y cómo sería esto? Miren, sucede en la justicia penal. Cuando jueces y fiscales están en la misma teta presupuestaria y dependen todo del presidente de la Corte, que los asciende, los traslada, los nombra, los reemplaza. Si el fiscal no le cae bien al juez, alguna cosa puede pasar. Hace 4 o 5 años, Santa Fe fue condenada en la Corte en la Comisión Interamericana. Ustedes saben que la Comisión Interamericana de San José de Costa Rica, el país que más ha castigado es a Paraguay, e inmediatamente después Argentina. Por eso llegó una condena, hay un señor que estuvo preso 7 años por una condena pedida por el fiscal, y la sentencia que lo condenó fue consentida, no apelada por el defensor público, que dependía del mismo fiscal general que dependía del fiscal que lo acusó. Es decir, los dos que litigaban eran la misma persona que les daba órdenes. ¿Dónde está la independencia? En ese caso, yo alcancé a estar presente de casualidad cuando eso ocurrió. En ese caso, la Argentina fue sancionada. Y vos por una libertad, señor, se le pagó una cuantiosa indemnización, ¿no? Es decir, la independencia de la obediencia debida debe funcionar de ida y de vuelta, ¿no? Me parece importante, interesante que así lo vea. ¿Qué significa esto? Significa que el fiscal no puede estar en la teta del Poder Judicial. Y esto afortunadamente, del primer procurador fiscal que fue Luis Escobar Faela, un antiguo magistrado de Paraguay, primer presidente de la Asociación de Magistrados de Paraguay, lo generó un Ministerio Público de la Acusación independiente. Santa Fe recién lo tiene ahora en mi país, con una autoridad absolutamente independiente, con una copia de lo que está pasando en San José de Costa Rica, donde el fiscal general es nombrado por los otros 3 poderes. Uno lo propone, otro le da acuerdo, otro lo invita del cargo, ¿no? Y ahora se desteta de todos y puede juzgarlo a cualquiera. Ya no recibe órdenes de nadie y no está en el presupuesto de nadie y nadie le da permiso, ni lo asciende, ni le vota, nadie. Está fuera de toda obediencia de vida, ¿no? Pero algo más que a mí me preocupa mucho. Y es una independencia que nadie menciona, particularmente los jueces activistas. Y es
la independencia de todo prejuicio. Un prejuicio es un juicio previo que yo tengo en función de algo que me gusta mucho, que me gusta poco, que no me gusta o de algo que me disgusta. ¿Y eso por qué? Porque cada uno de nosotros, yo y cada uno de ustedes y yo, somos nosotros y nuestras circunstancias formativas, al decir de Ortega y Gasset. Es decir, yo soy yo quien está hablando con ustedes y todo lo que aprendí en mi niñez, de mi mamá y mi papá y de mis maestros. Y soy el profesor que me formó en la universidad de por vida. Y soy también la mujer con la que me casé y el padre de mis hijos y el abuelo de mis nietos. Soy la persona que conversa con mis amigos. Y digo cosas que me gustan y cosas que me disgustan terriblemente. Esas cosas las tengo en pétare, nadie las sabe. Yo me fijo en ciertas cosas. Lo aprendí de mi mamá, pero a veces las digo. Pero yo tengo que resolver a base de esto y nadie lo sabe. Yo estoy fuera del control de las partes. Y acá, por encima de mis gustos, está el sacratísimo derecho de defensa de las partes. ¿Y cómo hacer los prejuicios? Ah, son infinitos. Bien, hay juicios prejuicios, por el color de la piel, por la religión, por la raza, por el gusto sexual, por el pensamiento político, por las creencias religiosas, por los gustos futboleros. Es decir, cuando yo le pido a un juez que juzgue, tiene que juzgar lo que no le gusta, cual si le gustare. Y quiero que sepan que eso es casi imposible. Yo soy un juez casi toda mi vida. Estuve exactos 35 años en el Poder Judicial y durante 27 fui juez. 6 en primera instancia y 21 en segunda en la Cámara de Apelaciones. Y yo doy fe de lo difícil que es no ser prejuicioso. Y yo le pido a los jueces que no lo sean. Mi única hija es juez, y yo le pido que no sea prejuicioso, le exijo que no sea prejuiciosa. Y yo sé que es muy difícil. Hay cosas que lo exceden a uno. Por creencias religiosas, por ejemplo, por gustos políticos, por filosofías o ideologías filosóficas políticas. Sin embargo, yo les pido a los jueces que hagan eso. Y algunos lo logran hacer. Fallar en lo que no me gusta, cual si me gustare. Me gustó esa frase porque me parece que está diciendo lo que yo quiero expresar. Y le definí la palabra independencia, definí la palabra imparcial con C, me gusta una palabra más, que es la palabra impartial. La palabra impartial significa, no la acuñé yo, viene desde México y significa no tener interés. Perdón, no, significa no hacer ni poder hacer las cosas que hacen las partes. Impartial es ser no parte, por tanto no hago las cosas que hacen las partes. No las subrogo, no las ayudo, no las miro con cariño. Soy neutral, ni uno ni otro. ¿Y cuál es la solución práctica de esto? Miren, en la solución de esta pregunta, ¿qué hacen las partes? Y las partes demandan, abogan, alegan, impugnan. Entonces, la lógica me indica que si yo soy imparcial y por tanto no hago las cosas de las partes, es obvio que los jueces no demandan, que los jueces no alegan,
que los jueces no abogan, que los jueces no impugnan. Imaginen, por ejemplo, a un juez de primera instancia yendo ante la Corte Suprema para que le dé vuelta la sentencia de la Cámara que le revocó su propia decisión. ¿Qué disparate? ¿A quién se le ocurriría una cosa de esa? ¿No? A nadie. Se reirían de una cosa de esa. Pero yo sigo. Las partes prueban. ¿Qué prueban? Sus afirmaciones negadas, los hechos contradictorios en la demanda y la contestación. La conclusión lógica de esto es, al igual que antes, que los jueces no prueban. Los jueces no pueden probar. No deben probar. ¿Por qué si prueban? Lo que hacen es subrogar a la parte que no probó. Ayudarle a la parte que está probando mal. Le pone el hombro, le pone rancho y parque en términos militares. Y cuando eso ocurre, dejó de ser juez. Es de tanto obviedad lo que estoy diciendo, que creo que les falta el respeto a ustedes sosteniéndolo. Sin embargo, las legislaciones argentinas, paraguayas, peruanas, chilenas, consagran una facultad irrestricta del juez que se llaman medidas para mejor proveer. Que le dicen, ¿tiene duda? Absuelva. ¿Tiene duda? Saca de duda. Vaya y pruebe. Cuando el juez prueba, lo hace siempre en favor de las partes. Y cuando hace eso, el fiel de la balanza se inclina. Yo les pido que piensen, por ejemplo, en una balanza de joyero. Esas balancitas que tienen un platillito chiquito abajo y le pueden poner un granito de arena, un granito de oro chiquitito. Pesan 0,005 gramos, nada. Si yo le pongo ese granito, la balanza hace esto. Cayó para este lado. Igual pasa con el juez. Cuando mira para un lado, desmiró para el otro. Cuando miró con cariño a una de las partes, dejó de mirar a la otra. Y entonces la otra se quedó sin juez. El juez debe ser como el sol, que sale para todos. Para unos y para otros. Nosotros tenemos la desgracia, argentinos, paraguayos, peruanos, colombianos, de tener un plexo jurídico que es un dislate en sí mismo, es una melange de normas que no tienen sentido porque son incoherentes unas con las otras. Miren, yo tengo un derecho civil francés. Mi codificador, al igual que de ustedes, se inspiró en el Código Civil de Napoleón. Nuestro derecho comercial, con las letras de cambio y compañía, es un derecho italiano. Nuestro derecho penal, pero es claramente alemán. Particularmente Paraguay, que hasta el legislador es alemán. Oigan, y el derecho procesal es español. Monárquico español. Y el derecho constitucional inglés. Uno viene de la raza sajona, otro viene de la raza latina. Nada que ver un sistema con el otro. Son antagónicos, son incoherentes. Y ahí en ese mar de mermelada nos manejamos todos nosotros. Sin saber para dónde ir. Terrible lo que nos pasa. Y entonces tenemos un derecho procesal laboral en el juez y el juez está de parte del obrero. Y el otro no tiene juez. Y prueba a favor del obrero. Pierde su imparcialidad. Es claramente pro obrero. Y el juez de familia, el juez de menores, claramente a favor del menor. Es un padre putativo que lo adopta a cada chico que pasa por su juzgado. Y pasa con el juez de familia, con el juez penal del sistema inquisitivo, con el juez de lo civil, con las medidas para mejor proveer. Pero adviertan ustedes qué incoherencia es esta. Cuando el juez prueba de oficio, por la razón que fuere,
incumple una manda constitucional cuyo acatamiento juró. ¿Cómo es eso? Vean, ¿cuándo se dicta una prueba de oficio? Medida para mejor proveer. Cuando el juez tiene dudas, cuando no sabe cómo resolver, porque si le abre un expediente y encuentra una confesión, 2 testimonios y un peritaje, le saca la sentencia y punto, ni se pregunta a quién incumbe ninguna carga de la prueba, falla. Pero cuando le falta una prueba para convencerse es porque está con dudas. Si él mira hacia la Constitución Nacional, paraguaya, argentina, boliviana, la que fuere, y la lee, la Constitución le dice, ¿está con duda? Absuelva. Esa es la manda del indubio pro reo. A lo largo, ¿usted duda? Sí, señor. Absuelva. Y yo me salgo del problema. Absuelvo. Por la duda. Pero si miro la ley, argentino o paraguayo, me dice no salga de dudas. Salga de dudas, perdón, salga de dudas. Prueba de oficio, busque la verdad. Es su obligación primaria. Y entonces yo ordeno la medida. Quiero advertir que en el orden jurídico piramidal, la una está por encima de la otra. Por tanto, la ley no puede aplicarse porque no se subordina a una norma jurídica precedente y más importante. Cuando los jueces hacen esto y lo hacen todos los días, habla un viejo juez, todos los días, dicen, para tranquilizar su conciencia, bueno, sí, pero yo no sé a quién voy a beneficiar. Yo hago y yo no sé a quién va a beneficiar esto. ¿Sí? Por tanto, yo no incumplo la manda constitucional, yo sigo siendo imparcial. Yo les digo, por años, porque por el escalafón de la vida. Y usted es cierto que puede usted no saber a quién quiere beneficiar, a quién va a beneficiar, pero yo sí sé a quién usted quiere beneficiar. Y cuando Adolfo Alvarado, abogando, le pasa unas cosas de esta, recusa con causa por prejuzgamiento. ¿Cómo es eso? Miren, cuando el juez dicta de la vida para mejor proveer, atención a esto, pues lo va a impactar, lo hace siempre para condenar, nunca para absolver. Lo repito, porque es dura la frase. Siempre que el juez ordene una medida probatoria, lo hace para condenar, es decir, para dar un resultado distinto del que tenía que tener conforme el método procesal. Y voy a demostrarlo. Supongan ustedes que yo, juez, estoy juzgando una autoría de cualquier cosa. Y creo que el autor es culpable, pero no tengo elementos suficientes para poder declararlo y por tanto tengo dudas. Miro la Constitución, me dice absuelva. Miro la ley y dice busque la verdad. O omito la Constitución y dicto una medida. A partir de ese momento se dan 4 escenarios posibles, de pura lógica. Primer escenario. Se dicta la medida y no se puede realizar. Por ejemplo, se murió el testigo. El testigo que ponía fin al problema, el que sabía el tema, se murió. Lo que yo quería saber, no puedo saberlo. Por tanto, la medida no me sirvió. Y ahora, por fin, como tengo que fallar conforme la manda de los códigos, tengo que mirar por fin a la Constitución y decir indubio pro reo, absuelvo por la duda. Pero atención, lo hago de la misma exacta manera que lo hubiera hecho de no tomar la medida. Porque siempre absuelvo. Tomé la medida, absuelvo. No la tomo, absuelvo. ¿Para qué la hice? Segundo escenario posible. Dicto la medida, se realiza y sale anodina. Lo que diríamos ni fu ni fa. No me sirve. Y entonces, como estoy en igual situación que antes, vuelvo a mirar a la Constitución y lo absuelvo. Otra vez, atención, de la misma exacta manera que lo hubiera hecho de tomar la medida. ¿Para qué la hice? Si siempre llego a la absolución, aplicando la Constitución o aplicando la medida que no me sirvió.
Tercer escenario posible. Dicto la medida y sale a favor del imputado. Me demuestra claramente su inocencia y lo absuelvo. Ahora sí, sé que es inocente, pero lo absuelvo. De la misma forma que lo hubiera hecho, está con duda, siempre lo absuelvo. Por tanto, atención, ¿para qué tomé la medida? Insisto, en 4 escenarios posibles, en 3, el resultado me conduce a la absolución, de igual que si no hubiera tomado la medida. Cuarto escenario y último posible. Dicto la medida, se realiza, la prueba sale en contra del imputado, eso me hace convencer de la culpa de su autoría y lo condeno. Dice, de 4 escenarios posibles, uno solo me lleva a la condena. 3 no me hicieron falta porque el resultado era igual, uno solo, así que yo lo condené. Pónganse una mano en el corazón, por favor, y díganme para qué la hice, sino para condenar. Esto es de toda lógica. No es un capricho de viejo. Es así. Por eso yo, cuando me dicto la medida, recuso con causa. Por supuesto me dicen que no. Pero dejo abierto el camino a San José de Costa Rica. Porque afirmo que el juez ha perdido su imparcialidad al subrogar a la parte y hacer lo que la parte no debió, no hizo o no pudo hacer. Los jueces no son ayuda de los fiscales en lo penal, no los subrogan. No son xerás, no son cuates. No deben hacerlo. Por tanto, la palabra imparcial, entonces, que hace que los antagónicos desiguales sean iguales, está compuesta de 3 ideas: la imparcialidad y la independencia. Y este concepto es el que tiene el garantismo procesal. Por tanto, está en contra del activismo judicial. Insisto, tenemos diferentes concepciones de lo que es la imparcialidad. Y de ahí en más, el resultado es único, igual. Estamos siempre dándole vuelta para toda forma, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la razón de ser del proceso? Hasta aquí el por qué. ¿Y para qué hago esto? Me van a decir que es para buscar la verdad. Yo les diré que no. La verdad no importa el proceso, lo voy a enseñar dentro de un rato. ¿Para qué es? Es para erradicar la fuerza ilegítima de una sociedad dada. Para que yo no invada la esfera de libertad de nadie sin un permiso previo. Y de esa forma asegurar el mantenimiento de una perpetua y constante paz social. Para eso hacemos todo esto. ¿El por qué? Conflicto. ¿El para qué? Que no nos matemos. La paz social. Y con esto termina esta lección, exactamente a las 6 de la tarde, y hacemos un nuevo receso de 15 minutos. Nos vemos acá a las 6:15. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Merecido descanso. Y vamos a volver después de este corto receso, como dicen los presentadores de televisión. Mane, te he visto a toda hora muy atento. Creo que tomaste algunas notas. Para cuando regresemos, entonces, también vamos a, al terminar la exposición del profesor Alvarado, vamos a escucharle también a nuestro docente invitado, Manuel Riera Domínguez. Hasta dentro de 15 minutos.